Bienvenidos a Despierta y Vive Ahora. Yo soy Marianela Jara y traigo este podcast para quienes quieren dejar de vivir en piloto automático y conectar con ese poder interior que les permita lograr una vida con sentido, abundante, feliz, en bienestar y equilibrio. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar sobre un hecho que si lo comprendes va a cambiar por completo tu vida. Y es el hecho de que nadie te hace enojar. Probablemente estés escuchando esto y digas, ¿qué? Pero si cada vez que mis hijos hacen algo, ellos me hacen enojar, o cuando un colaborador no hace sus cosas, me hace enojar, o mi marido o mi pareja me hace enojar, y te resuene un poco raro que yo te diga esto, pero la verdad, y vas a entenderla el día de hoy, es que la única persona que te hace enojar eres tú. Y eso puede sonarte raro, pero lo vas a entender el día de hoy. Y no solo con una historia, porque te voy a contar el caso de un cliente que era un súper ogro y se enojaba muchísimo, de un alumno de mis programas de coaching. Yo les digo cliente porque los coaches siempre trabajamos así, coach y cliente, o coach y coachee, ¿no? Pero en realidad puedo llamarle también alumno, ¿no? Pero bueno, el punto es que para que puedas entender esto, ¿no? Cuando uno siente que son los otros los que lo hacen enojar, se está parando en una posición de víctima. Si es que no has visto el episodio 7 donde hablo del victimismo, te recomiendo ir a ver el episodio 7 del podcast, porque ahí explico un poco más claro el tema. Pero el victimismo es esa situación donde tú le das la responsabilidad a otros de lo que te está pasando. Y el cómo te sientes también es algo que te pasa. Entonces, si tú le das la responsabilidad a otros y dices, esta persona me hace enojar, le estás dando la responsabilidad a otros de cómo te sientes. Para hacerlo más claro, le estás dando el poder a otros de cómo te sientes. Tú estás, sin darte cuenta, permitiendo que esas personas que hacen ciertas cosas tengan poder sobre ti y decidan cómo te sientes. Pero en verdad no es que les des el poder, es que tú estás decidiendo darles el poder. Ellos no tienen el poder, mejor dicho. Tú estás decidiendo darles el poder. Por eso te decía que la única persona que te hace enojar eres tú. Porque cuando uno toma la decisión de que lo que los demás hacen no va a influir en su estado emocional, de que uno es capaz de elegir cómo sentirse y comienzas a reprogramar tu mente y a cambiar todos esos programas mentales que te paran en la posición de víctima, empiezas a entender cómo funciona la ley de la atracción y a elegir dónde estar emocionalmente, entonces ahí tú te vuelves dueño de cómo te estás sintiendo y tú te vuelves responsable de lo que estás sintiendo, y aún así cuando te enojes con lo que otras personas están diciendo, tú reconoces que eres tú quien se está enojando, y a partir de ahí puedes darte cuenta de dónde viene ese enojo y cómo cambiarlo para poder sentirte mejor, vibrar más alto y atraer mejores experiencias. Pero tienes que entender que no es que seas de determinada forma o que naciste enojón, ¿no? De hecho, yo era así. A mí me decían que era fosforito, dinamita, reactiva, impulsiva, agresiva, tirana, tantas cosas que me decían. Porque claro, yo me enojaba muy fácilmente y respondía muy fácilmente y le echaba la culpa a los demás, hasta que entendí que yo podía ser dueña de mis emociones, y todo cambió en mi vida, porque cambia tu vibración, porque cambian tus resultados. Y también esto le pasaba a este alumno de mi programa de coaching que te decía, ¿no? Él era un ejecutivo que tenía un cargo y tenía gente a su cargo y era muy enojón, ¿no? O como él mismo decía, un ogro. Entonces, ¿qué pasaba? Él pensaba que se enojaba por lo que las personas hacían y les echaba la culpa a los otros de cómo se sentía. Es que estos que no hacen las cosas me hacen enojar.
Es que estos que no llegan temprano me hacen enojar. Es que estos que no cumplen y el cliente se queja me hacen enojar. Y vivía enojado todo el tiempo. Y vivía de mal humor. Y eso generaba un mal clima laboral. Y en su casa también no había un buen ambiente. Y él andaba hasta enfermándose con una calidad de vida que no era demasiado buena, ¿no? Vino a trabajar conmigo en un proceso para mejorar su liderazgo, su comunicación, su bienestar. Y a partir de ahí encontramos los programas mentales que sostenían este enojo, este fastidio, porque cuando nos enojamos, nos fastidiamos, es porque tenemos algún programa mental que nos lleva a eso. Y cuando los encontró y los ubicó y trabajó esa responsabilidad, ese salir del victimismo, ese decir, ok, soy yo el que se está molestando, porque lo que el otro hace no exactamente va a causar el mismo efecto, por ejemplo, en mí, en Marianela, ¿no? No va a causar, Marianela no se va a enojar y de repente yo sí, ¿no? O mi mamá no se va a enojar y yo sí, o mi hija no se va a enojar y yo sí, ¿no? Y ahí te puedes dar cuenta cómo no es la situación, no es lo que hace el otro el que genera que uno se enoje, sino es que es cómo uno está abordando la situación. Y cuando él pudo ver eso, cuando comenzó a hacer esos cambios, cuando aprendió a vivir más en bienestar, cuando aprendió a hacerse responsable de lo que sentía, porque eso es hacerte responsable de lo que sientes, dejó de enojarse, dejó de ser el super ogro, comenzó a vivir más en bienestar, comenzó a llevarse mejor con el personal sintió que ahora tenía más apertura, que podían llegar más fácil a él, que podían ser más sinceros y transparentes, comenzó a mejorar su liderazgo, comenzaron a mejorar los resultados y su familia comenzó a sentirse más feliz porque él ya no andaba de mal humor, se estresaba menos, ¿no? Entonces mira qué importante es el poder que tiene el reconocer que no son los otros los que te hacen enojar, sino tú, y a partir de ahí poder trabajar en esos programas mentales que te llevan a enojarte y cambiarlos y aprender a vivir en bienestar y elegir sentirte mejor, trabajar en esa emocionalidad, porque tu vibración cambia y tus resultados cambian y lo que atraes también cambia, atrae cosas más positivas, ¿no? Entonces yo te invito a preguntarte, ¿dónde estás parado tú? Si estás parado en esa posición del que le está echando a los demás la culpa por enojarse, o si ya has aprendido a ser responsable del cómo te sientes. Y la segunda pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué es importante para ti el aprender a sentirte bien, a no enojarte? Porque a veces no somos conscientes de eso y creemos que es normal, creemos que es una característica de la personalidad, cuando en realidad es simplemente una decisión que puedes cambiar. Bien, espero que esto te haya sido de utilidad. Recuerda seguirme en el podcast para no perderte un próximo episodio. También te invito a seguirme en mi canal de YouTube, Marianela Jara, Abundancia y Ley de la Atracción. Y si te has dado cuenta de lo importante que es reprogramar tu mente y aprender a usar la ley de la atracción a tu favor, entonces te invito a volverte uno de los alumnos de mi curso Transforma tu vida con Ley de la Atracción, que está cambiando la vida de muchísimas personas. Acá te dejo el enlace para que solicites información. Y recuerda, despierta y vive ahora, porque tú mereces una vida abundante y feliz.